Ok, esta es la primera sesión de un tema bastante largo, diría yo, y denso, que es la discusión sobre mindfulness correcto. Para hablar de este tema me voy a apoyar en un sermón que dio el Buda eh, sobre el establecimiento de mindfulness. Es un sermón bastante detallado. Tal vez me salte algunas partes del sermón en las otras sesiones porque em, en algunos momentos puede ser muy repetitivo y en otras secciones el tema como que requiere más clases de otros temas del Dharma y no tenemos el tiempo ahorita como para cubrirlo todo. Entonces les daré solamente lo esencial y básico para la práctica de mindfulness, que al final del día corresponde a mindfulness correcto del sendero octuple. Como breve introducción, el sendero óctuple se refiere a la cuarta verdad noble, es decir, el camino que lleva al cese del sufrimiento, y este está compuesto de perspectiva correcta, intención correcta, habla correcta, acción correcta, modo de vida correcto, esfuerzo correcto, mindfulness correcto, que es la clase que empezamos hoy, y finalmente concentración correcta. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a analizar es la primera parte del sermón, no tanto las instrucciones, sino mm, el objetivo de practicar mindfulness, que lo expone el Buda muy bien. Les voy a compartir mi pantalla. A ver, aquí está, que viene ese primer texto, ¿no? Ok. Em, ¿Pueden ver el slide? Ok. Entonces dice, he oído que en una ocasión el bendito, o sea, el Buda, se encontraba entre los Kurus. Ahora bien, hay una ciudad de los Kurus llamada Kamasadama. Ahí el bendito se dirigió a los monjes. Monjes, ¿no? Entonces, antes de seguir con lo demás, estaba leyendo que en esa ciudad, con esa comunidad, los Kurus, se sabe que eran personas educadas, o sea, que ya tenían cierto como nivel. No sé si un nivel socioeconómico alto, yo no pienso que sea eso a lo que se refiere, sino más bien un nivel eh, alto en términos de educación, en términos de práctica. Y específicamente se dice que ellos le daban una importancia muy grande a la práctica de mindfulness. Era algo que cualquier persona en esa comunidad conocía bien. O sea, imagínense que están en un como pueblito, en una ciudad en donde la mayoría de las personas sabe cómo practicar mindfulness, ¿no? Y y pues la gente lo hacía todo el tiempo, no solamente en su casa, no solamente en templos, no solamente en en la naturaleza, sino también cuando hacían sus actividades diarias, practicaban mindfulness. Y el Buda decidió dar este sermón a esta comunidad eh, precisamente porque ya contaban con este nivel, o sea, ya es un grupo de personas que conocen el tema de la espiritualidad, del Dharma, de la práctica, de la importancia del mindfulness, y el Buda por eso pudo dar esta clase, ¿no? Porque él dijo, aquí están las condiciones propicias para dar esta enseñanza. Es decir, en otros lugares, en otras comunidades, no daba esta enseñanza porque pues no estaba la gente preparada todavía. En muchos casos, el Buda, la enseñanza que da es muy práctica, muy relacionada a actividades ordinarias, mundanas, cotidianas, daba ejemplos
súper cotidianos relacionados a tal vez a tareas eh, de campesinos, de gente que arreaba animales, o incluso si estaba en una corte, ¿no? En algún palacio, pues daba clases de acuerdo a los temas que normalmente se discutían en los palacios. Entonces, según los lugares, según el contexto, según las personas, el Buda adaptaba su enseñanza del Dharma. Y en este caso, logró, bueno, más bien decidió dar la enseñanza de mindfulness porque vio que era propicio enseñarlo. Entonces, esta enseñanza es avanzada. Es lo primero que debemos entender. No estamos hablando de meditación para principiantes, sino más bien es como una meditación bastante seria, bastante profunda, que requiere estudio tanto de las instrucciones como de la práctica, evidentemente, ¿no? ¿Por qué decidí abrir esta clase al público en general? Es decir, sabiendo que puede que haya principiantes o en un futuro quien vea la grabación sea principiante, porque pienso que hay mucha desinformación sobre cómo se enseña mindfulness en diferentes ámbitos. Eh, el mindfulness laico que se enseña hoy en día es muy incompleto, en mi opinión. Por otra parte, también cuando se enseña mindfulness budista, como que también es incompleto, no siempre se da todas las partes, todos los conceptos esenciales que se tienen que comprender previamente para sentarte a practicar mindfulness. Entonces siento que hace falta esta discusión y además hace falta hablar de esto en español porque hay muchos videos de mindfulness en inglés y bueno, hace falta que lo traigamos a nuestro idioma también, ¿no? Entonces, esa es como la razón por la cual deciden dar esta enseñanza. Y luego después, ya que pues les responden los monjes, ¿no? Que les dice, Señor, ¿no? Les respondieron los monjes. El Buda les dice, este es el camino directo para la purificación de los seres, para la superación del dolor y la lamentación, para la desaparición del dolor y la angustia, para la obtención del método correcto y para la realización de la liberación. En otras palabras, los cuatro establecimientos de la atención plena, que se refiere a mindfulness, yo no le llamo atención plena, prefiero llamarle mindfulness, y luego dice, ¿cuáles cuatro? Y dice, existe el caso en el que un monje permanece concentrado en el cuerpo en sí mismo, ardiente, alerta y atento. Aquí ardiente yo a veces uso la palabra con fervor, ¿no? Con fervor, alerta y atento, dominando la codicia y la angustia con referencia al mundo. Permanece concentrado en los sentimientos, la mente, las cualidades mentales en sí misma. O sea, los cuatro establecimientos a los que se refiere son, uno es el cuerpo, el segundo son los sentimientos, que de hecho yo no usaría esa palabra tampoco, yo usaría la palabra sensaciones, ahorita vamos a ver por qué. El tercero es la mente y el cuarto establecimiento de mindfulness son las cualidades mentales en sí misma. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos observar en estas primeras como palabras que da el Buda? Lo primero que nos llama la atención es que nos da el objetivo de esta práctica y el objetivo es la purificación de los seres. ¿Qué es purificación de los seres? Se refiere a purificación de deseo nocivo, de aversión y de ignorancia. El deseo nocivo es el que te lleva al apego. Apego yo a veces lo traduzco como adicción, como esclavitud, esclavitud sensorial. Aversión se refiere a todo lo que rechazas, todo lo que odias, todo lo que te genera un miedo irracional, o sea, todo lo que eh, dices no quiero ver, no quiero sentir, no quiero conocer, eso es aversión. Y finalmente, ignorancia se refiere a no tener conciencia de lo que está pasando, no saber exactamente qué está pasando y
Muchas veces no sabemos lo que está pasando porque estamos autoengañados con nuestras percepciones, con nuestros filtros mentales, nuestras ideas, creencias, prejuicios, ideas preconcebidas, aprendizaje, cultura heredada, educación, etcétera. Todo este como bagaje mental es lo que nos impide ver la realidad tal y como es. Por lo tanto, somos ignorantes, no sabemos cómo es. Ese es un primer significado. El segundo significado de ignorancia es no saber el Dharma, o sea, no saber sobre las cuatro verdades nobles, sobre la impermanencia, sobre la enseñanza del surgimiento dependiente y sobre enseñanzas como no es yo, o sea que nada en la realidad se puede usar para establecer el yo, el ego, etcétera. Entonces, no conocer el Dharma es ignorancia, según el Buda, ¿no? Entonces, esta práctica de mindfulness tiene como objetivo purificarte de esos tres venenos. Y luego dice superación del dolor y la lamentación, de la, desaparición de la angustia, o sea, librarte del sufrimiento, que es probablemente el objetivo principal del budismo, por lo menos del Buda Dharma que se enseñó hace 2600 años. Cuando llega el budismo Mahayana, el objetivo cambia un poco. El objetivo es iluminarse para el beneficio de todos los seres. Pero antes del budismo Mahayana, cuando el Buda enseñó, el objetivo principal era superar el sufrimiento. Y luego dice, es el camino directo para la obtención del método correcto y para la realización de la liberación. El método correcto aquí se refiere tal cual al sendero óctuple. Es decir, si tú practicas el sendero óctuple como principiante, sin realización, eh, lo puedes hacer, te va a ir bien, vas a tener como avances, vas a dejar de acumular eh, karma negativo y tus actos van a tener consecuencias benéficas en lugar de consecuencias nocivas. Eso va a pasar porque el sendero óctuple pues es como una serie de prácticas saludables, por llamarlo de alguna forma. Y por otro lado, conforme tú practicas el sendero óctuple y llegas a la etapa en la que cultivas mindfulness correcto y concentración correcta, es posible llegar a un nivel de realización del Dharma tal que te va a permitir practicar el sendero óctuple, pero de una manera extraordinaria. En otras clases, en otras sesiones, para los que ya han tomado clases conmigo, yo a esto le he llamado el ingreso a la corriente. En inglés le llaman stream entry. Y el ingreso a la corriente se refiere a, pues, a la corriente que te lleva a nirvana, ¿no? Es como si te echaras a un río y el río te lleva a nirvana. Y punto, es la metáfora que se utiliza. Y entonces para poder ingresar a la corriente, pues hay que estudiar el Dharma, hay que practicar el Dharma, hay que incorporarlo a la percepción, a todos tus actos y todos estos como factores, estas condiciones, permitan, permiten que tengas un despertar espiritual, que verifiques la verdad del Dharma y esto lo veas como casi casi en carne propia. Gracias a esa verificación, puedes practicar el sendero octuple mucho mejor que antes. Todavía hay mucho karma por purificar, todavía hay trabajo por hacer, pero entiendes perfectamente hacia dónde vas, lo que estorba, lo que es antinatural, lo que es anormal, lo que es enfermo, lo ves claramente. O sea, como que antes no podías ver la enfermedad espiritual, simplemente sentías los síntomas, o sea, el sufrimiento, ¿no? Pero ahora, cuando ingresas a la corriente, puedes ver claramente
el comportamiento nocivo que te lleva al sufrimiento. Y lo puedes ver de forma como explícita, burda, tosca y también de forma sutil. Obviamente, con el tiempo vas mejorando en este discernimiento de la enfermedad y sobre todo de lo que no es enfermo y es saludable. Vas mejorando conforme practicas, pero mm, es gracias a que entiendes a lo que se refiere el Buda, ¿no? Básicamente ese es el ingreso a la corriente, y a eso se refiere esta frase del sermón que dice, para la obtención del método correcto, ¿sí? Y finalmente para la realización de la liberación, y liberación aquí se refiere a nirvana. Nirvana se ha traducido como la extinción de las causas del sufrimiento, de las causas del combustible, de los venenos, del apego y de lo que genera esta perspectiva dual egocéntrica. Eso se extingue, ¿no? Y eso es lo que significa nirvana. Por lo tanto, pues te liberas por completo de esa perspectiva, de esa forma de operar, de ese modo de conocer y percibir, perdón, la realidad, y lo que queda es otra forma de operar en donde ya no están esas causas y condiciones que generan la perspectiva egocéntrica, el deseo nocivo, el antojo nocivo y el apego o adicción sensorial que les platicaba. ¿Ok? Por cierto, si alguien tiene dudas mientras estoy dando la exposición, eh, me puede decir, me manda, a ver si pueden levantar su manita para que yo pueda ver aquí en la cámara, ¿no? En el Zoom. Espero que sí me lo muestre porque estoy presentando aquí el slide, ¿no? Bueno, entonces, eso significan esos primeros como párrafos, ¿no? Y luego finalmente dice, existe el caso del monje que permanece concentrado en el cuerpo en sí mismo, ardiente, alerta y atento, o con fervor, alerta y atento, como les dije ahorita, dominando la codicia y la angustia con referencia al mundo. ¿A qué se refiere eso? Cuando habla de estar concentrado o atento al cuerpo en sí mismo, quiere decir que solo está poniendo atención a ese aspecto de la experiencia. En las instrucciones que da más adelante, que de hecho no tengo ese slide preparado, pero luego se los muestro, las instrucciones que da más adelante, pues comienza con mindfulness de la respiración, ¿no? O sea, poner atención a cómo inhalas y cómo exhalas y después a contemplar el cuerpo completo. Pero lo importante aquí es que te mantienes ahí. Tú pudieras poner atención a otras cosas, a otros como departamentos, por llamarlo de alguna forma, de la experiencia, a otras áreas o zonas de la experiencia. Una de esas áreas es el cuerpo, otra de esas áreas son las sensaciones y otra de esas áreas es la mente y finalmente la otra área es la de cualidades mentales, ¿no? Entonces, primero dice, vamos a concentrarnos en esta parte, que es el cuerpo. Y el hacer eso va a tener, pues, eh, efectos positivos, como por ejemplo comienzas a cultivar quietud, serenidad, y luego después, gracias a esa quietud y serenidad, empiezas a cultivar claridad, ¿no? Que es vipassana, ¿no? A la quietud y serenidad le llaman shamatha. Y gracias a esas cualidades, a shamatha y vipassana, puedes discernir como fibras más sutiles de la experiencia mental, de la experiencia sensorial. Es decir,
la mente se abre, se expande y logras acceder a niveles más profundos de la conciencia. Esto es observando solamente el cuerpo. O sea, si tú te quedas en esa observación del cuerpo, va a pasar eso y vas a comenzar con la purificación, con el proceso de disolver los venenos que ya mencionamos. Y luego cuando menciona que estés atento al cuerpo con este fervor, con este ardor, alerta y atento, se refiere a que lo hagas con una intención de purificarte de estos venenos. O sea, el fervor está porque tú ya sabes que esos venenos te hacen sufrir bastante. Desde aquí ya podemos distinguir que la práctica de mindfulness, según la enseñanza del Buda, pues es para gente que ya ha trabajado bastante, pues su mente, su comportamiento, que ha pensado mucho en lo que quiere hacer en la vida, es decir, es alguien que ya ha tomado la decisión de practicar espiritualmente y no es alguien que está como, ay, pues vamos a probar de qué se trata esto, sino realmente busca deshacerse de estos venenos, de estas causas que generan sufrimiento, y por eso lo hace con fervor, ¿no? Y obviamente no estamos hablando de un fervor excesivo en donde las emociones están desbordadas y pues la concentración es muy tensa y demasiado controlada y la práctica se vuelve muy desagradable porque hay un fervor desmedido. No, se refiere simplemente a que tienes la intención de lograr este objetivo. Tienes la intención de practicar mindfulness porque ya te cansaste, porque quieres otra cosa, porque quieres cambiar tu condición humana. Entonces, por eso hay ese fervor, ¿no? Y cuando dice que estás alerta y atento, simplemente se refiere a que ya no hay tanta distracción. O sea, si eres principiante, pues obviamente te vas a distraer muchísimo, ¿no? Pero aquí ya el Buda da por hecho que ya superaste esa primera etapa en donde te distraes mil veces, donde se te olvida, ¿no? Que estás practicando meditación. eh, o sea, como que ya da por hecho que pues no eres alguien haciendo una pre-práctica, sino que ya hay un estado de alerta en donde hay más detalle en tu mente y en tu conciencia. Es decir, ya estás más consciente del movimiento de la inhalación, de la exhalación, ya estás más consciente de las diferentes partes de tu cuerpo. Pones atención con más detalle a todo lo que está sucediendo en tu cuerpo en términos de músculos, de huesos, de los diferentes órganos que hay en el cuerpo, en términos de temperatura, de incluso hasta de los cuatro elementos, ¿no? O sea, se observa el elemento del agua, es decir, todos los líquidos que hay en el cuerpo. El elemento tierra se refiere a la solidez que hay en el cuerpo. El elemento aire, pues a todos los gases que hay en el cuerpo, pero también al aire energético o sutil. Y al fuego, pues a la temperatura, ¿no? Corporal. Entonces, el Buda, cuando dice que estás alerta y atento, considera que estás ya consciente de todo lo que está pasando, como que ya no estás pendejeando tanto, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Em, entonces, eso es lo que significan estos enunciados. Y después, cuando dice dominando la codicia y la angustia con referencia al mundo, eh, pues también ya hay aquí como una cierta práctica avanzada porque no te preocupa los temas relacionados a tu propia codicia,
o los temas relacionados a tu angustia personal. Por ejemplo, eh, si eres practicante laico, es seguro que vas a tener temas de angustia relacionados a tal vez el trabajo, tal vez a la familia o al dinero o, o temas de la economía o de política o cosas así, ¿no? Y cuando habla de codicia, se refiere también pues a deseo, ¿no? No necesariamente una codicia o ambición monetaria, sino codicia sensorial, es decir, como practicante laico nos preocupamos mucho por tal vez la película nueva que ya salió o el partido de fútbol o sucesos como cotidianos, ¿no? A eso se refiere cuando nos habla de la codicia ligada al mundo. Y eso ya está dominado previamente o sea, a esta práctica de mindfulness. Hacemos a un lado eso, hacemos todo lo que deseamos relacionado al mundo y todo lo que nos angustia relacionado al mundo. Si eres monje, esto es más sencillo porque en teoría ya renunciaste a una serie de estilos de vida que generan codicia y angustia, ¿no? No quiere decir que ya estés libre de eso porque pues siendo monje todavía hay temas de codicia y angustia relacionados a la vida monástica, pero sí debería de ser más sencillo porque pues a lo mejor no estás inmerso en la jungla de samsara, ¿no? En la jungla de la vida laica. Entonces, a eso se refiere ese enunciado, que ya está dominada la codicia y la angustia con referencia al mundo. Y entonces ya menciona, ¿no? Los cuatro establecimientos del mindfulness. ¿Ok? Hasta ahorita hay una duda, pregunta, comentario. ¿Qué se les viene a la mente con todo esto que les digo? ¿Qué pensaban que era eh, la práctica de mindfulness correcto? O tal vez qué conocían ustedes sobre mindfulness correcto. Digo, si alguien quiere participar, ¿no? Si no, está bien, no pasa nada. En algún momento sí tuve también una cierta introducción a los conceptos, sobre todo del mindfulness, pero a mí lo que me aterrizaba más de este lado era el asunto del mindfulness correcto, porque era una información un poquito más dispersa. Era un poquito más difusa en el sentido de que sí, ok, hay que poner atención, hay que anclarse a través de la respiración, hay que, pues digamos, eh, pues, suena como muy idealizado, ¿no? Estar Ujú, consciente, estar despierto de lo que estás haciendo. Ok, sí, pero pues tiene que haber un método también. Y sobre todo, pues eso, ¿para qué? Eso es a ujú, lo que yo voy. Ahora, todo esto ahorita que pusiste ahí en el slide, a mí me llamaba mucho sobre todo el asunto de lo que llamaba sobre con fervor, porque sí es algo como que sí hay un entusiasmo que va como de la mano, pero ese ujú, entusiasmo, toda esa energía o todo ese fervor, pues, ¿para qué lo dirigimos, no? O sea, ¿cuál es la causa subyacente? Entonces, esta es la parte en la que ahorita ya como que va tomando más de la mano, con todo lo que, digamos, pude ujú, haber tenido de base en cierto momento, nada más por el puro concepto de la atención plena, que bueno, dices que no te gusta decirle así, y creo que comparto esa perspectiva, porque creo que ujú. no es nada más estar poniendo atención, ya va más allá. Exactamente. Sí, no, o sea, como, pero como que esta pequeña introducción y detalle de lo que se refieren estas palabras, pues ya le dan como un sentido, yo diría que más urgente a la práctica de mindfulness. Y, y dices, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué debería ser urgente practicar mindfulness, no? Si nos vamos al contexto en el que el Buda enseñó esto hace 2500 años, pues a lo mejor no era tan caótico como estamos viendo ahorita, no lo sé, tal vez sí era igual de caótico. Estoy seguro que había una cultura de espiritualidad mucho más grande
que la que a lo mejor en Occidente conocemos, porque pues todo esto ocurrió en la India, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que hay esta como urgencia o este fervor por practicar, pues porque la gente sufre, ¿no? Y lo mismo sigue ahorita presente 2500 años después, o sea, el sufrimiento está a flor de piel y no solo eso, en mi opinión personal, o sea, esto es algo que no se menciona mucho en el budismo, ¿no? Pero en mi opinión personal, la urgencia de practicar mindfulness, así como tal vez lo presenta el Buda o como se presenta en otras tradiciones, ¿no? Vedánticas, eh, urge hacerlo porque somos altamente nocivos hoy en día. Y eso para mí es una razón de igual o mayor peso que el sufrimiento mismo. Es decir, yo puedo practicar el Dharma porque estoy sufriendo mucho, o puedo practicar el Dharma porque soy muy nocivo, yo como persona. Es decir, estoy totalmente dominado por los tres venenos, por el deseo, la aversión y la ignorancia, y eso me hace ser una persona bastante nociva que genera toda clase de conflictos y problemas a mi alrededor. O sea, además de que me hace sufrir mucho a mí, hago sufrir a más personas. Entonces, ahí ya se vuelve todavía más importante llegar a la práctica de mindfulness con este fervor, porque quiero dejar de sufrir y porque quiero dejar de ser alguien nocivo, ¿no? Entonces yo diría, y Y luego ya con esta otra actitud de poner más atención y de estar más alerta a lo que sucede, siento yo que el Buda nos está diciendo, bueno, ok, a lo mejor ya conocen mindfulness, la mayoría, pero vamos a practicar un poco más profesional, ¿no? En lugar de estar aquí como de amateurs o de turistas, sino que ahora sí lo hacemos con un estado de alerta, atentos, hacemos a un lado todas nuestras broncas personales, todo lo que tiene que ver con nuestros deseos personales o lo que nos genera angustia, o sea, vamos a darnos el momento y la disciplina para practicar mindfulness. Y esto se va a volver una condición muy importante para la práctica. Porque si no está esa condición, es decir, que le des la seriedad, el tiempo, la atención y como ese nivel de, yo le llamo profesionalismo, pero yo que pudiéramos decir la seriedad adecuada, no vas a poder avanzar, ¿no? A lo que viene más adelante en la práctica de mindfulness, según lo que enseña el Buda. Porque más adelante lo que viene es el contemplar. O sea, sí contemplas el cuerpo y lo vamos a analizar a fondo, pero después de contemplar el cuerpo, vamos a contemplar los estados de la mente y estos son de 10 a 15 a 20 estados diferentes de la mente, ¿no? Eso por un lado, y luego por otro lado, las cualidades de la mente. O sea, vamos a observar cómo se comporta la percepción, cómo se comporta la voluntad, cómo se comportan las sensaciones uno por uno, ¿no? Y entonces, para lograr eso, ese nivel de práctica, la condición que él está presentando en estos párrafos introductorios es crucial, ¿no? No podemos llegar como principiantes, no principiantes, no podemos llegar como gente casual que está probando esto. Es lo único que nos dice el Buda. Vamos a hacerlo profesional. Se da el caso de un monje que se concentra en el cuerpo en sí mismo, con fervor, alenta, atento, dominando por completo su codicia y su angustia relacionada al mundo, etcétera. Y con eso empieza. ¿Ok? Muy bien, entonces, hasta ahorita, ¿alguien más tiene duda de lo que se ha dicho hasta ahora? ¿Todo bien? Mm, a ver si tengo aquí espacio para mostrarles la siguiente parte del sermón.
Denme 2 minutitos en lo que lo presento. Perdón, es que ando enfermo en la garganta. Listo. Y ¿ya se ve la pantalla? Ok. Entonces, empieza con las instrucciones. Dice, ¿y cómo se mantiene concentrado un monje en el cuerpo en sí mismo? Y dice, existe el caso de un monje que otra vez ido al desierto, a la sombra de un árbol o a un edificio vacío, se siente con las piernas cruzadas, manteniendo el cuerpo erguido y estableciendo la atención plena en primer plano. Siempre atento, inhala, atento, exhala. Ok, ahorita pasamos a la siguiente parte. Lo primero que menciona es el lugar, el desierto, la sombra de un árbol, un edificio vacío, pues es importante. Lo que nos está diciendo aquí es que tiene que ser un lugar en donde no haya distracciones, ¿no? O sea, menciona el desierto, que eso es algo que el mismo Jesús hizo, ¿no? Se fue al desierto a hablar con Dios, que pues prácticamente es meditar, ¿no? Entrar en comunión con Dios. Em, Creo que eso fue lo que pasó. Yo no soy cristiano, ¿no? No me sé la historia. Em, y, y luego dice, a la sombra de un árbol, o sea, si no te vas al desierto, si no hay desierto, pues vete a la sombra de un árbol, o sea, a un lugar tranquilo, sereno, o vete a un edificio vacío. Edificio vacío creo yo que es también como muy descriptivo del lugar al que queremos ir o donde queremos practicar, porque usa la palabra vacío. Es decir, tenemos que estar en un lugar en donde no haya, pues no solo distracciones, sino estímulos mm, que generen actividad mental o corporal en nosotros. Es decir, si yo empiezo tal vez a meditar en la oficina, es muy probable que no logre mucho porque ahí tengo muchas cosas que hacer. Está lleno de responsabilidades, lleno de actividades, lleno de personas, de conversaciones que tengo que tener con la gente, etcétera, ¿no? Si estoy en casa y quiero meditar tal vez en la cocina o en la recámara donde está la familia, lo mismo, va a estar repleto de estímulos que no nos van a permitir concentrarnos. Ahora, dice un edificio vacío, o sea, no está diciendo vete a un cuarto tranquilo. Entonces, pues eso también nos está invitando a que no haya cosas en el lugar, es decir, que no haya mesas, que no haya sillas, que no haya objetos, libros, eh, televisión, etcétera. O sea, recuerden que le está hablando a monjes, ¿no? O sea, no le está hablando a practicantes laicos. Pero ¿por qué el Buda recomendaría que esté vacío, ¿no? Este lugar de objetos? Y resulta que cuando estamos en un lugar donde hay muchas cosas y objetos, la mente genera eh, no distracciones, sino eh, percepciones adicionales. Es decir, si yo estuviera en un cuarto vacío, lo único que percibiría son paredes, tal vez. Pero si estuviera en, en un cuarto lleno de cosas, percibiría paredes, mesas, libros, televisiones, tal vez, computadoras. Y aunque todos esos objetos sean tranquilos, sean objetos inertes, el Buda considera que son ya como perturbaciones a la mente. Y uno pudiera meditar en eso. De hecho, así es como lo hago yo. O sea, yo no me voy a un cuarto vacío. Pero la recomendación aquí es que si tú te vas a un cuarto vacío, a un edificio vacío, no va a haber nada que se considere una perturbación. O sea, a lo mejor son perturbaciones muy sutiles,
O sea, como no hay muchas cosas, no hay un desorden de cosas, la mente logra la calma mucho más fácil, porque no hay cosas, sino está completamente vacío. Entonces, ¿qué voy a hacer yo como practicante laico si no tengo un cuarto vacío, si no soy un monje, si no me puedo ir al desierto, a la nada o a la naturaleza, ¿no? Donde no hay objetos? Lo que puedo hacer para acercarme a este como ideal de práctica es mantener en orden el lugar en donde voy a meditar. Limpio, ordenado y las cosas en su lugar. Es decir, si hay libros, ¿no? En el lugar en donde voy a meditar, que estén en su librero y a lo mejor no regados en la mesa, en el escritorio, para que no haya una percepción de desorden, sino haya una percepción de orden, haya una percepción de espacio, espacio abierto. Entonces la limpieza y el orden nos va a acercar a esta idea que nos da el Buda, ¿no? La del edificio vacío. Es decir, que esté vacío de desorden, vacío de cosas, vacío de ruido tal vez, vacío de estímulos. ¿Ok? Esa es básicamente la idea. Y luego dice, se siente con las piernas cruzadas, manteniendo el cuerpo erguido y estableciendo la atención plena en primer plano. Siempre atento, inhala, atento, exhala. Y aquí es tal cual, pues la posición de meditación que todos conocemos, las piernas cruzadas. Mm, en muchos lados esto se refiere a la posición de flor de loto. Lo puedes hacer con la posición de medio loto, es decir, que simplemente cruces las piernas en lugar de poner los dos pies sobre los muslos, pones tal vez un solo pie sobre un muslo y ese sería un medio loto, ¿no? Y mantienes el cuerpo erguido, es decir, con tu espalda derecha, no totalmente recta, o sea, tensa, sino un poco con la curva natural de la espalda, pero sí lo suficientemente como derecha para poder respirar sin ningún problema, estableciendo la atención en primer plano, es decir, frente a ti. Y no tienes que ver tal vez con los ojos completamente así como derechos, sino que a lo mejor pueden ver un poco hacia abajo, o sea, frente pero hacia abajo, como que descansando ligeramente. Ni los tengo así viendo hacia arriba, ni hacia abajo totalmente, sino como a la mitad, como que encuentra ese ángulo natural la visión, ¿ok? A eso se refiere con el primer plano, así como esa primer área de la visión panorámica. Y empieza diciendo, siempre atento inhala, atento exhala. O sea, contemplamos cómo inhalamos y cómo exhalamos. Ese es el objeto de atención de meditación. Siempre que hablamos de práctica de meditación en el Dharma, hay un objeto de atención y en este caso es la inhalación y la exhalación. Eh, me dice alguien la hora, que no la tengo aquí en mi reloj. 5 para las 8. Ok, Acá me está el voy a centro. apurar porque estas clases van a durar 1 hora aproximadamente, poquito más de la hora. Dice, inspirando largamente discierne, estoy inhalando largamente, o exhalando largamente discierne, estoy exhalando largamente, o inhalando brevemente discierne, estoy inhalando brevemente, o exhalando corto discierne, estoy exhalando corto, ¿ok? Y luego dice, se entrena a sí mismo, inhalaré sensible a todo el cuerpo. Ok, vamos a dejarlo ahí. En las frases en donde habla de cómo discierne la cualidad de la respiración, aquí el Buda dice que inhalamos largamente, exhalamos largamente, inhalamos brevemente, exhalamos brevemente, inhalamos corto o exhalamos corto. Eh, nos está dando esas opciones
Pero como yo les he comentado en otras clases a los que ya tomaron este tema conmigo, nos podemos ir todavía más allá de esos como adjetivos o palabras que describen la respiración. ¿Por qué? Pues porque la respiración no solamente es larga y corta, no solamente es breve y rápida. La respiración a veces también es pesada, a veces es ligera, a veces es lenta, a veces es rápida, a veces es controlada, descontrolada. Eh, cuando, eh, cuando platicaba con William sobre esta clase, cuando tomamos esta clase con él, él dijo una vez, es que cuando yo pongo atención a la respiración, pues me da ansiedad, siento que no la puedo controlar, ¿no? Y entonces, para mí eso es un claro ejemplo de que la respiración en ese momento se presentó como inhalación controlada y exhalación controlada, es decir, automáticamente pasó eso. Y en otras personas no aparece esa cualidad, sino que la inhalación se presenta como natural, espontánea. La exhalación sucede de forma relajada, o sea, sin control, ¿no? Entonces, con estas instrucciones, el Buda nos está diciendo, como sea que aparezca la respiración, tú date cuenta cómo es, discierne. La respiración es así, la inhalación es de esta forma, la exhalación es de esta forma, o a veces va a ser de esta forma, y otras veces va a ser de esta forma. Entonces, si la respiración es rápida, si estoy así como que inhalando y exhalando rápido, entonces yo diciendo que inhalo rápido y exhalo rápido. Lo sé, me doy cuenta, estoy atento a ese suceso. Esa es la instrucción principalmente. Sé cómo es la inhalación. Sé cómo es la exhalación. Perdón que repito tanto esto, pero es muy importante esto. Como sea que se presente la respiración, lo sabemos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esta instrucción? Porque es aquí donde comienza nuestra contemplación de la realidad tal y como es. La inhalación es así, la exhalación es así. Y yo simplemente me doy cuenta de cómo es esa inhalación y cómo es esa exhalación. No la voy a modificar, no la voy a alterar, no voy a dar una opinión sobre cómo es la inhalación, no me voy a quejar de cómo es la exhalación, simplemente me doy cuenta de cómo es, ¿ok? Aquí comienza el entrenamiento, aquí comienza la purificación de la mente, ¿sí? Y luego dice, se entrena a sí mismo. Inhalaré sensible a todo el cuerpo. Y luego vuelve a decir, se entrena a sí mismo diciendo, exhalaré sensible a todo el cuerpo. Y luego dice, se entrena a sí mismo diciendo, inhalaré calmando la fabricación corporal. Se entrena a sí mismo diciendo, exhalaré calmando la fabricación corporal. ¿Qué quiere decir esto? Conforme tú contemplas la respiración, la inhalación y la exhalación, vas a empezar a llegar a un estado de quietud y serenidad, como les mencionaba al principio. Se va a cultivar shamatha. Gracias a que hay quietud y serenidad, o sea, que te calmas, que te relajas, que la conciencia se queda ahí, que no te distraes, que te quedas tranquilamente viendo cómo inhalas y cómo exhalas, esa conciencia empieza a expandirse, como que empiezas a darte cuenta de las diferentes partes del cuerpo, hasta el punto en el que llegas a decir, estoy consciente de todo el cuerpo. Y por eso dice el Buda, me entreno para lograr estar sensible a todo el cuerpo mientras inhalo. Y mientras exhalo, sigo sensible a todo el cuerpo. Es decir, estoy consciente de cómo inhalo y el resto del cuerpo, y estoy consciente de cómo exhalo y el resto del cuerpo.
completamente. Esto ocurre de forma natural, no va a suceder rápido, no va a ser tal vez, no va a suceder tal vez a la primera sesión de meditación. Tal vez va a ocurrir después de un mes, 2 meses, 3 meses, igual y hasta después de un año. No sé, depende de cada quien. Pero empiezas ahí, empiezas por la inhalación y la exhalación hasta que poco a poco puedes estar consciente del cuerpo entero mientras inhalas y exhalas. Entonces, en estos enunciados ya nos está dando una práctica que puede durar bastante tiempo en nuestra vida. Y gracias a esa instrucción vamos a pasar a la siguiente parte, que es, se entrena a sí mismo diciendo, inhalaré calmando la fabricación corporal, exhalaré calmando la fabricación corporal. O sea, ¿qué es eso de fabricación corporal? En otras traducciones se dice que inhalaré calmando la formación corporal y exhalaré calmando la formación corporal. O sea, se refiere a calmar al cuerpo. Mientras inhalo, calmo al cuerpo, mientras exhalo, calmo al cuerpo. Para lograr esa calma corporal, es decir, que no haya como una agitación emocional, que no haya una agitación incluso así como de movimiento, que me estoy moviendo y no me siento, no me quedo quieto porque soy una persona muy hiperactiva, o incluso si hay como tensión, dolor físico, nudos energéticos. Calmar al cuerpo es que todo eso así como que empiece a ceder y logres que el cuerpo esté tranquilo, completamente tranquilo. Y para lograr esa tranquilidad y serenidad natural, es necesario que estés consciente del cuerpo entero mientras inhalas y estés consciente del cuerpo entero mientras exhalas. A eso se refiere esta instrucción de inhalar calmando la fabricación corporal, exhalar calmando la fabricación corporal. Fabricación corporal es actividad corporal, por llamarlo de alguna forma. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarlo aquí porque todavía hay más instrucción, pero antes de que terminemos la clase, ¿qué les parece este nivel de detalle que nos está dando el Buda para practicar? Quien sea. Si no quieren opinar, no hay ningún problema. Voy yo de nuevo. Ujú, Sí ¿cómo se llama? Bueno, me aterriza y ya me da mucho más idea de ideas dispersas. Sobre todo en el sentido también, qué bueno que comentaste lo de William. A mí me llegó a pasar mucho, y creo que hasta la fecha me sigue pasando, de que por la tensión que uno está poniendo en la respiración, pues más bien uno siente que le está controlando. Uno le está diciendo al cuerpo cómo respirar. ujú, Y uno intenta también decir, no, espérate, tú respira. Sí, pero me estás viendo, entonces dime cómo le hago. Siento que es algo así como, sí, en el momento en el de ya no estar eh, como intentando controlarlo, ay, es un poquito complicado soltarlo. Digo, se puede, pero sí es algo complicado, porque independientemente de todo, no es uno consciente de eso. Es uno consciente de que está respirando, pero también lo estamos controlando. Entonces, sí. ahorita qué bueno que pusiste ese ejemplo, porque sí es algo entonces que no nada más me pasa a mí. Sí, no, y ¿sabes qué? O sea, es algo que le pasa a algunas personas, no a todo mundo, pero cuando eso sucede, de hecho, ahorita no está, había entrado brevemente, pero se salió, ¿no? Hay otra persona en el chat de WhatsApp que se llama Chanti, que había preguntado, oye, cuando yo contemplo la respiración, como que empiezo a respirar medio acelerado y empiezo como a hiperventilar y pues no me siento nada bien, ¿no? Entonces, eso me recuerda mucho al caso de William también, porque él siente que es muy desagradable contemplar la respiración. Entonces, ahí nos dice varias cosas, o sea, puede ser que estemos contemplando perdón, controlando la respiración, que a lo mejor nos estamos juzgando mientras observamos la respiración, que a lo mejor estamos preocupados de que si lo estamos haciendo bien o no, de que no tenemos que distraernos, que hay que estar concentrados, y eso genera preocupación, y eso genera así como exceso de esfuerzo al contemplar la inhalación y la exhalación.
O sea, se vuelve muy complicado o lo hacemos muy complicado, lo volvemos Más bien es eso. Ujú, más complejo de lo que debería de ser. La instrucción que yo le di a Chanti, creo que también se la di William en su momento, es que, ok, no comiences con la respiración, comienza con otra sensación del cuerpo. Puedes contemplar el peso de tu cuerpo. Entonces, mientras estás ujú, sentado, pues simplemente sientes el peso de tu cuerpo sentado en tu cojín, ¿no? De meditación. Y ya, te mantienes ahí en eso. La diferencia entre esa sensación y la respiración es que el peso de tu cuerpo es un suceso que no es dinámico y la respiración sí es un suceso dinámico, está en movimiento constante. Pero pues como es un suceso tranquilo, no dinámico, el peso del cuerpo, pues ese no lo puedes controlar. Es una sensación y ya. Y entonces ahí te quedas, ¿no? Puedes empezar por ahí y así ya no caes en esta como obsesión porque la respiración suceda de la forma más adecuada o pasar por sensaciones desagradables al contemplar la respiración que no puedes controlar, o sea, simplemente pasan esas cosas, pues observa otra sensación, observa el peso del cuerpo. ujú, O también puedes observar un objeto, o sea, tu objeto de atención no es algo del cuerpo, sino algo que está afuera del cuerpo, como por ejemplo la sensación de la ropa, ¿sí? ujú, Sentir la sudadera, sentir la chamarra, sentir tal vez el pantalón que traes, ese tipo de cosas. No son partes del cuerpo, pero sin duda el cuerpo está sintiendo la ropa. Y eso tampoco lo puedes como controlar, alterar, modificar, como lo haces cuando contemplas la respiración. O sea, son simplemente sensaciones que tienes ahí. Y con eso practicas, ¿no? Entonces ahí la instrucción sería atento de las sensaciones de, de la chamarra, atento de las sensaciones de la sudadera, atento de las sensaciones de el pantalón, de los calcetines. Ahí me quedo, ¿no? Yo puedo sentir simplemente el peso del cuerpo. Y ahí me quedo, en esa sensación. Y si me distraigo, o sea, si se me olvida que estoy practicando meditación, en el momento en el que me acuerde que estaba meditando, tranquilamente regreso a las sensaciones de la ropa o a la sensación del peso del cuerpo. Y luego poco a poco, como que te vas a ir acostumbrando a sentir la respiración. O sea, va a ser gradual tu contemplación de la inhalación y la exhalación sin que se vuelva una experiencia desagradable. O sea, toma práctica, toma tiempo, ¿ok? ok, sí, sí, Alex, gracias. Sí, porque, bueno, en mi caso no es que me resultara desagradable, pero yo siento que tiendo a forzarla a que sea profunda. O sea, no que Ujú, sea inhalación breve, o sea, como pudiera ser cuando no estamos conscientes de la misma, pero ya le puse atención. Ah, pues ahora jalo mucho aire y lo exhalo, y jalo mucho aire y lo exhalo, pero porque eso le estoy diciendo. No tanto porque sea desagradable, pero sí me percibo controlándola frecuentemente. Pero eso del peso que dice, sí. Sí, tiene mucho sentido, porque es como el símil que nos pusiste en algún momento de imaginarnos así, flotando como en una alberca, y ujú. nada más ahí quédate. Y de ahí En las ya sensaciones de la alberca. es Ujú. correcto. Ujú, Pues eso no lo puedes controlar, no lo puedes modificar, ¿no? La respiración sí la puedes modificar y controlar y a lo mejor eso, pues al principio no te permite como que calmarte, ¿no? ¿Qué es lo que queremos claro. lograr? Después, cuando logres contemplar la respiración sin modificarla, sin alterarla, entonces ya vas a pasar a las siguientes etapas e instrucciones de el sutta de mindfulness, ¿no? De la contemplación del cuerpo, completamente, o sea, órganos, músculos, huesos, etcétera, que lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Sí, sí. Bueno, pues con eso terminamos esta primera sesión. Alejandra, Alma, no sé si tengan alguna otra duda, comentario.
¿Todo bien? Todo bien. Yo nada más tengo una pregunta, o sea, hay como un tiempo me Ujú, pongo una, ajá, una ujú. alarma o me dejo ir nomás. Pues normalmente se recomienda poner tiempo. em, si eres principiante, puedes empezar con 10 minutos. Si ya llevas mucho tiempo meditando en la vida, a lo mejor puedes empezar con de 20 a 30 minutos, ¿no? Y se recomienda poner ese tiempo limitado para también no generar como exceso de atención o acumulación de energía. O en mi caso personal, yo a veces me pongo un tiempo porque tengo cosas que hacer. Y Ujú. como me gusta mucho meditar, luego me clavo, ¿no? Si no me pongo un tiempo. Pero esa es la única razón. Ahora, si no tienes muchas cosas que hacer durante el día, o sea, si estás meditando tal vez el fin de semana, pues no pasa nada, ¿no? Si no te pones tiempo y te extiendes más, ¿no? Siempre y cuando no se ponga desagradable la experiencia, porque sí, hay veces que meditar se puede volver muy desagradable, y para aminorar esos como efectos secundarios de la meditación, pues requiere mucha práctica, ¿no? Y conocer muy bien la energía sutil del cuerpo. Pero siendo principiante, si eso aparece, pues la recomendación es que no te excedas meditando, ¿ok? Va. O- Eh, Alma, ¿todo bien? Pues sí, todo bien. Yo me gustó mucho repasar esta clase. Ya llevo Ujú. rato meditando y bueno, sí, sigo como mi objeto de atención sigue siendo la respiración y ahorita recordé que pues también o podría estar lista como pasar a esta revisión del cuerpo que honestamente no hago, ¿no? O sea, Te voy a ya, dar una, sí, perdón que te interrumpa, te voy a dar una instrucción adicional que no viene en el sermón, que a lo mejor te va a ayudar a hacer esa transición a la siguiente parte de la meditación, que es el cuerpo entero, ¿ok? Para que eso suceda no forzado, sino naturalmente, comienza sintiendo cómo inhalas y cómo exhalas de forma natural y ujú, espontánea, o sea, que sea sin controlar cómo es la respiración, deja que la respiración sea como quiera ser. sí, Y además de hacer eso, yo lo que haría es tratar como de permitir que la conciencia saboree la inhalación y saboree la exhalación. O sea, ¿a qué sabe inhalar? ¿A qué sabe exhalar? Y a lo mejor no vas a usar la lengua, obviamente, ¿no? mm, Pero vas a usar el sentido del tacto del cuerpo. O ok, sea, quiero que disfrutes el inhalar, disfrutes el exhalar, que te abras a la experiencia de inhalar, que te abras a la experiencia de exhalar. ok. Es como decir, quiero conocer profundamente la inhalación, quiero conocer profundamente la exhalación. Y para lograr eso, te tienes que dar chance a sentir todos los matices de la inhalación y todos los matices de la exhalación. Y esos matices pueden ser muy sutiles, puede haber muchas tonalidades, ¿sí? Ok, No es nada más, hay inhalación y hay exhalación y fin. No, la inhalación es como un universo y la exhalación es otro universo de sensaciones como diminutas y infinitesimales. ok, Esta instrucción te va a ayudar a que te abras poco a poco cada vez más a la experiencia corporal, ¿no? Del pecho, de la nariz, de la cabeza, etcétera. ¿Te hace sí. sentido? Sí, sí, muchas gracias. Pienso que ya estoy como que a poder pasar ese nivel porque ya sí percibo que no fuerzo ni mi respiración. O sea, es estable y ya dejé como en un principio creo que es normal que nos suceda a todos cuando empezamos, que sí Ujú. también la forzaba o decía tengo que estar más profundo o me empezaba pues, es una actividad a la que no estaba habituada y empezaba como pues a sentir ansiedad.
o me aburría, Mm, o sí, sí variaba. Ahora sí siento que está estable y pues sí me da como gusto, ya disfruto, creo que lo mencioné sí. antes, que ya disfruto meditar, Ujú, pero ahora pues está este tema de que pues sí, tendría que pasar como a un nivel más avanzado que es esta percibir o ir a o profundizar en la respiración, más bien, ¿no? ujú. Puedes irte como gradual. Profundiza en la respiración para que la conciencia solita empiece a expandirse al resto del cuerpo. O sea, hacerlo forzado tal vez otra vez te sienta desagradable, ¿no? En un inicio, como que queremos que la respiración sea de una forma y eso sería como si estuviéramos contemplando el mar, es como si quisiéramos controlar el ritmo de las olas, ¿no? No, no, no. La ola tiene que ser profunda, ¿no? Y grande y serena. O sea, el mar va a ser como quiera ser. Ujú, Y de la misma forma, la inhalación y exhalación va a ser como quiera ser, ¿no? Entonces vamos a dejar que la respiración sea de esa forma. Nos acaba de llegar un mensaje de alguien que llegó. Hola, buenas noches a todos, un gusto saludarlos. Hola, no sé qué. Ah, eres Diego. Diego, te perdiste de toda la clase, ya terminamos. Entonces te vas a Lo tener que echar siento, ahorita Ale, la grabación. pero mira, por lo menos llegué aquí a saludar. Está ok. bien, no pasa Hola, nada. Diego. Mira, dame unos minutos ahorita que la suba a YouTube y la paso al canal. A los demás se las envío por correo por si quieren revisar, ¿no? El tema. Sí, ¿Ok? Muy por favor. bien. Pues muchas Bueno, gracias. gracias a ustedes Ay, por venir. Muchas saludos De y buenas nada. noches a todos. Buenas noches. Bye, Diego, que llegaste. Bye, Oscar. Bye. Bye.